vamos a ver qué preguntas tenemos. Dice, la pregunta más importante es, ¿Maju Mantilla sigue buena? Estará disponible. Estará disponible, por supuesto. Maju Mantilla es reina de belleza, ¿no? Pues, ¿qué edad tendrá? Más de 40 por ahí, ¿no? O por ahí antes de 40, pero es una mujer que se le ve muy bien cuidada físicamente, ¿no? Podría rehacer su vida, me imagino, que por ahí va Marco Berenuto, ¿no? Claro, ¿no? Después muchas personas después que hacen su periodo de luto, a propósito, sí pueden rehacer su vida, ¿no? Pero lo ideal es que finiquiten todos los temas legales, ¿no? Ahora, en los procesos de divorcio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ellos han hecho? Un acuerdo conciliatorio. Me parece muy bien. Hoy en día, cuando hay hijos menores de edad y tú te separas, mientras que de repente decidas si te vas a divorciar o no, pero basta que ya te salgas del hogar conyugal a vivir a otro domicilio, ya implica que tengas que ir a visitar a tus hijos, pasar una pensión de alimentos. Entonces, el consejo acá de Tribuna Familiar es de que por favor siempre hagan un acta de conciliación. Al margen de que si al poco tiempo, a los años se van a divorciar, siempre hagan un acta de conciliación donde quede, ¿no? Delimitado el tema sobre la tenencia, los alimentos, porque si no pasa el calor de la infidelidad del otro cónyuge arrepentido y después el otro se empodera y después hasta te quiere quitar a los hijos, la casa y todo lo demás. Entonces, ese es el tema, ¿no? Así es, vamos a ver otras preguntas, por favor, en nuestro canal de Tribuna Familiar. Es un programa en vivo. Cada vez tenemos más seguidores, muchos más que nos siguen, nos mandan saludos de Cajamarca. Vamos a ver otros. Si el infiel, acá nos hacen una pregunta, mira, si el infiel no trabaja por estar enfermo y fue ella quien trabajó, hasta paga el seguro de salud, ¿qué pasaría en ese caso? No termina la pregunta. Pero, ¿qué pasaría si el infiel no trabaja? Pero no trabaja porque no quiere, o sea, dice por estar enfermo. Estuvo enfermo, de repente tuvo un accidente, el infiel. Tendría que ser tuvo un más periodo específico. de descanso. Quizás tuvo un periodo de descanso. Fue infiel, pero justo tuvo un accidente y se tuvo que quedar en casa, pues hubo un periodo de suspensión de la infidelidad. Y ya, ¿qué más? Y fue ella quien trabajó, hasta pagó el seguro de salud. Pero fue ella quien pagó, me imagino que la esposa, pues, ¿no? Porque cuando estás casado, tus beneficios de salud, EPS y todo lo demás se comparten automáticamente. Así es. Entonces, yo no creo que la amante sea la que tenga que pagar, hasta que no haya una sentencia de divorcio, ¿no? Yo me he enterado que eres infiel, ¿no? Ese es otro punto también, ¿no? Después de que si tú has sido infiel, ¿no? ¿Cómo quedan después que nos hemos separado la obtención de bienes, ¿no? Se supone que la liquidación de sociedades gananciales, o sea, el 50-50 es solamente hasta cuando vives. Pero si tú ya hiciste un retiro voluntario del hogar o retiro forzoso del hogar, a partir de ahí ya no existe sociedad conyugal, porque tú lo que vas a hacer posteriormente en tu divorcio es regularizar una situación, ¿no? Algunos han dicho, no, que así es todo, tú estés casado, ¿no? Y estés viviendo con otra persona y hayan transcurrido 20 años que ya no estás con tu esposa, pero sigues casado, entonces todos los bienes son 50-50, no. O sea, claro, legalmente correspondería, pero se puede esto demandar por enriquecimiento indebido, ¿no? Entonces, sí existen otras figuras legales, la cuestión es poder asesorarse correctamente. ¿Qué más nos señala? En la reconciliación y retomar el hecho matrimonial, ¿anula las conciliaciones de pensión o de alimentos? Muy buena pregunta. O sea, yo me reconcilio, acá nuestro amigo Benny, muy bien, por favor, así, anímense, pierdan el miedo y lancen sus preguntas para usted, para su familia, para su amigo, la amiga, lo que fuera. Bien, vamos a responder. ¿Existe reconciliación y retoman el hecho matrimonial? O sea, regresan al mismo hogar conyugal. ¿Esto anula la conciliación de pensión de alimentos? No. El perdón solamente es para la infidelidad, no para el tema de alimentos. Más bien, ahí tienes que hacer una nueva conciliación, por favor, amiguitos. Más que todos los hombres que son demandados, ¿no?
muchas veces en estos casos. Entonces, tiene que tener en cuenta, ¿no? Tienen que tener si en no cuenta. hacen una nueva conciliación, esta conciliación puede ser ejecutable a los 3 meses, por favor. Así es que, atención, si deciden reconciliarse y tienen ya un acta de conciliación de pensión de alimentos, entonces tienen que variarlo. El caso típico es, y yo le entiendo a Beni porque vienen muchos casos a consultarme, es de que se reconcilian, pues, y de ahí la relación ya está frágil. Porque el hombre o la mujer siempre te está sacando en cara que tú me fuiste infiel y todo, y yo por eso tengo todo el derecho de perseguirte, acosarte y seguirte, porque ya no confío en ti. Entonces, ya esa relación sigue creciendo débil y claro, llega hasta la toxicidad. Y no dura mucho, 1 año, 2 años, al tercer año ya murió la relación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es de que ahí ya se separan y ella ejecuta la conciliación. ¿No? No desde la segunda separación, sino desde la primera separación. Y desconoce, ¿no? Y desconoce que desde la primera reconciliación, cuando volvieron a vivir juntos, ¿qué te voy a estar depositando? Pues al Banco de la Nación o a tal cuenta, te doy en la mano. O ¿sabes qué, esposita o esposito? Vamos a comprar juntos al mercado, ¿no? Fin de mes o fin de semana, ¿no? Ya no se suele dar. Volvemos a nuestra dinámica anterior, ¿no? Donde compartíamos los gastos. Así es, Silvia. Eso es muy importante, hay que tener en cuenta. Es cierto, se han reconciliado y después de 1 año había una segunda separación. ¿Y qué pasa? Ustedes no tienen medios probatorios de que le hayan dado el dinero en efectivo o hayan hecho sus compras, porque casi nadie guarda las boletas, ¿no? Hay mucho descuido de parte de los papás. Entonces, sí puede pedir liquidación de pensiones devengadas después de 1 año en una segunda separación. Si ustedes no han hecho este cambio, por supuesto que sí. Y ustedes están obligados a pagar porque tienen que demostrar que ustedes han estado dando esa pensión de alimentos puntualmente. Como no tienen ningún depósito, no tienen ninguna boleta, ¿cómo va a acreditar ante un juez que ustedes han estado cumpliendo con la pensión de alimentos? A ver, acá nos hacen otra pregunta. Tenía un Facebook falso donde tenía game del barrio. Donde tenía gente del barrio en el trabajo y estudio. ¿Y estudio la negó? Bueno, creo que acá, a ver, si nos puede reformular mejor nuestra amiga Cira. Dice, tenía un Facebook falso donde tenía gente del barrio en el trabajo y estudio la negó. Bueno, no se entendió muy bien esta pregunta. Y Silvia, hablando a propósito de la toxicidad dentro de una relación después de una infidelidad, ¿qué opinas tú, no, en esa relación? Cuando hablamos de toxicidad, ¿hay violencia psicológica dentro de este proceso, ¿no, de divorcio? Porque ya pues han regresado después de una infidelidad y se han dado cuenta que se están lastimando, se están ofendiendo, se están diciendo cada día palabras más hirientes, denigrantes unos para el otro, y ya quieren divorciarse. Pero, ¿cuál sería la causal? Muy buena pregunta, ¿no? Si en el caso de una infidelidad, ¿existe o no violencia psicológica, ¿no? Son dos temas, desde mi punto de vista, muy diferentes, ¿no? Porque la infidelidad en sí, de todas maneras, te va a causar un daño. Es un daño emocional, es un daño a tu proyecto de vida, es un daño a tus expectativas, ¿no? La persona ofendida está sorprendida del acto desleal de su pareja y que éste no haya cumplido una promesa de matrimonio, de fidelidad. Entonces, definitivamente va a salir dañada, pues, porque no estaba en los planes. Nuestro matrimonio es monogámico. O sea, no existe los matrimonios como es en otros países, ¿no? Ahora, si después de esto la persona ofendida, hombre o mujer, diría que a raíz de la infidelidad yo soy víctima de violencia psicológica, yo no lo considero violencia psicológica, porque hay que separar el daño por las expectativas que uno tiene y otra cosa, la afectación o el daño psicológico como consecuencia de una violencia, de una conducta abusiva, ¿no? del otro cónyuge para dominarte, controlarte, humillarte, someterte, abusar de su posición para que tú sigas supeditada a él. Pero en la infidelidad no existe esto. En un matrimonio donde el otro es infiel, el otro ya se quiere ir, quiere zafar. Así como viste
Caso Cueva. ¿Qué es lo que hizo? Él, cuando se le ven las cámaras donde ambos se están agrediendo mutuamente, él se quería ir y la otra, la esposa lo retenía. Pero es que tú no puedes ejercer un acto violento por mucho que seas cónyuge inocente. Oye, sí, o sea, si no estás a la buena conmigo, a la mala. O sea, eso, más bien, eso de lo que era la cónyuge inocente, de pronto se vuelve la cónyuge culpable, también violenta, ¿no? Entonces, no puedes forzar. Pero en realidad, Silvia, y tú es todos los casos. O sea, te contaré que cuando hablamos de violencia familiar, propiamente dicho, es muy amplio, porque dentro de la violencia sí puede existir infidelidad y sí existen personas muy, bueno, vamos a denominarlos descaradas, ¿ya? ¿Por qué? Porque a pesar de que han sido infieles, no se quieren ir del hogar conyugal y le condicionan a la esposa y le dicen, tú no trabajas y yo mantengo el hogar. Y te digo porque son casos que yo he visto ya dentro del centro de emergencia. Si tú te separas o me pides el divorcio, yo no te voy a dar ni un sol, ni a ti ni para mis hijos. Tú verás cómo te mantienes. Entonces, ante esa situación, es más, el esposo viene y ya, si antes escondía la infidelidad, ahora lo hace de manera ya sin vergüenza, ¿no? En delante de ella, las conversaciones, la señora viene, no le recibe la comida, le dice palabras pues soezas, ¿no? La denigra como mujer, tú no vales como mujer. Entonces, en ese contexto de que si bien es cierto el hombre ha sido infiel, pero no se quiere ir, que no es la mayoría de los casos, pero sí hay en el Perú lastimosamente, y yo diría hasta más del 40%, Silvia, porque he visto no uno, sino muchos casos, que es la realidad peruana, que el hombre es infiel, tiene un matrimonio y no se quiere ir del hogar, quiere seguir manteniendo una doble vida. Es más, condiciona, violenta psicológicamente y económicamente a la esposa e indirectamente a los hijos. Claro, lo que pasa es de que tú me preguntaste el divorcio, si dentro del divorcio la infidelidad siempre va a traer violencia. Yo pienso que no siempre va a traer violencia. Va a traer dolor emocional, sí que es otra cosa, pero no siempre va a traer violencia una infidelidad, porque la violencia es otra situación, son otros elementos, son otros presupuestos legales. Y dentro de la violencia psicológica, dentro de un matrimonio vinculado también a una infidelidad, es cierto, puede ocurrir. Yo diría a veces excepcionalmente, ¿no? Como tú dices, el cónyuge fresco, pues ese cónyuge que es infiel y encima quiere seguir viviendo bajo el mismo techo, quiere que lo sigan manteniendo, quiere que le sigan lavando la ropa y todo lo demás. Claro, entonces sí existe ese caso, pero ahí se tendría que demostrar el ánimo de ese cónyuge culpable que pese a eso, saber que ha faltado a las reglas del hogar o a las normas del hogar, y las buenas costumbres, sobre todo dentro de un matrimonio, pese a eso, quiere imponer. Y he tenido casos en los cuales este hombre incluso la humillaba, todavía la comparaba. Claro, pues, o sea, ¿cómo no voy a estar con la otra si la otra es profesional, la otra está más delgada, mírate tú, cocina nomás, porque si no yo te boto de acá y todo lo demás. Entonces ahí sí, o sea, es infiel, y encima humilla, menosprecia, la compara. Eso no solamente ocurre de hombres a mujeres, de también. Mujeres a hombres también. Y en este caso, nosotros como abogadas, ¿cuál sería la recomendación legal que le damos a nuestro público o qué opina el público, ¿no? Nosotros, ¿qué causal debemos invocar? O también de repente podríamos acumular las causales, ¿no? Porque aquí hay ya violencia familiar y también hay la causal pues de conducta deshonrosa, ¿no? Que ambas en realidad pueden ser acreditadas, pues, ¿no? Con las humillaciones, las palabras, los hijos son testigos, puede haber una pericia psicológica donde, bien has dicho, puede haber una afectación propiamente por la infidelidad, que es el desgaste emocional, o por todas las palabras y por todos los tratos que está sufriendo día a día, ¿no? Y el condicionamiento económico también. Claro, lo que yo, por ejemplo, como abogada, ¿qué postularía? Si se presentan estas dos situaciones, cogería mejor el divorcio por la causal de violencia psicológica. Pero ojo, solo porque se pruebe en sí este ánimo, esta intención de menospreciar, de someter a la esposa o al esposo, ¿no? Como que no puede reaccionar, ¿no? Claro, pero ojo, hay que quedar el tema zanjado, ¿ah? No toda infidelidad es violencia. La infidelidad te puede traer un dolor emocional, sí lo aceptamos. Eso sí, la mayoría de los casos, yo diría. Ahora, la otra pregunta que quedaría para el público, ¿la infidelidad es causal de divorcio?
Claro, habíamos dicho que la infidelidad, pero siempre y cuando se reúna dentro de los presupuestos, ya sea un adulterio o una conducta deshonrosa, y se cumpla sobre todo el tema probatorio, porque no basta los hechos, no bastan las afirmaciones con las que viene cualquier ciudadano a decir que se siente ofendido, sino qué pruebas tenemos. Estas pruebas, por último, ¿son válidas o solamente es lo que tú crees? Sino nosotros como abogados también corregir al ciudadano, ¿no? Claro, pero dentro del Código Civil en realidad y la jurisprudencia, revisándola, Silvia, en la legislación peruana no existe la causal de infidelidad para el tema de divorcio. Ojo, porque dentro de un matrimonio lo que hay es el adulterio, como bien lo has mencionado hace un momento, y también has explicado de manera detallada, ¿ya? Pero sí lo podemos configurar quizás a la conducta deshonrosa, pero claro, como infidelidad propiamente dicha no existe. Claro, lo que pasa es que la infidelidad es un término coloquial. Así es. El término jurídico es ya la conducta deshonrosa o el adulterio que nos habilita para iniciar la acción. Es igual Así el tema es. de alimentos. Todos me dicen, ¿qué es alimentos? El ciudadano común, ¿qué es alimentos? ¿Qué es alimentos? Alimentos cree que son los víveres para llenar tu refrigeradora. Eso no es así. Sí. Alimentos viene recreación, salud, escolaridad y todo. Lo que pasa Así que nosotros hablamos de un alimento jurídico, ¿no? Y otra cosa son los alimentos que el ciudadano común cree, pues, que solamente es a los víveres, tus menestras, ¿no? Y no, o sea, hay que Así diferenciar los términos. La infidelidad sí es posible, pero jurídicamente, ¿cómo se adecúa para iniciar una acción? Es mediante la imposibilidad de hacer vida en común, mediante el adulterio o la conducta deshonrosa. Así es que ya sabe el público, por favor, cuando quieran ustedes iniciar un proceso de divorcio porque ustedes sienten que la pareja les ha sido infieles, no tienen que adecuarlo a estos dos tipos, o el adulterio o la conducta deshonrosa. Mira, tenemos otra Ahora, pregunta. A ver, vamos para vamos ir a terminando. propósito de... Doctora, cuando la madre humilla a la pareja por ser funcionaria, a ver, doctora, cuando la madre humilla a la pareja por ser funcionaria, línea 100, psicóloga, coacción, su padre, poder, el padre. Bueno, no se le creo entiende. que no se le entiende. Bueno. Edwin Alejo, por favor, reformule bien su pregunta, pero me imagino que él nos está dando, presumo que nos está dando un canal de información. Nos Claro, dice que si ¿dónde tú deben eres una pareja donde estás sufriendo coacción, humillación, daño psicológica, llama a la línea 100, Así que es del es. Centro de Emergencia Mujer del Ministerio que está adscrito al Ministerio de la Mujer, donde le dan toda la información legal, los canales donde usted tiene que hacer las denuncias, ¿no? Si es que es víctima Así de es. violencia. Silvia, y para irnos a propósito del caso Mancilla, porque ya de repente Matías, perdón, disculpen, no sé qué me pasa hoy día, que me he quedado con el nombre Mancilla, que es Maju Mantilla, disculpen. Ya, este caso, ¿qué opinas tú, no, de la prensa, no? Puede ser un caso mediático de que Gustavo la puede dejar sin nada. Bueno, eso es un tema muy interesante, ¿no? Es posible que la pueda dejar sin nada. ¿Qué es lo que dice el Código Civil, no? El cónyuge culpable pierde las gananciales, ¿no? Y también el cónyuge inocente tiene derecho a recibir una indemnización si se demuestra que hay un cónyuge inocente perjudicado frente a esta situación. Entonces, ¿qué te permite? Algunos dicen es la mitad de los bienes que le corresponde, que hayan adquirido dentro del matrimonio, además la indemnización. Pero ¿qué dice la jurisprudencia? La reiterada jurisprudencia dice no, o es una o es otra, y justifícame. O sea, si tú me vas a pedir indemnización, no es solamente porque tú me has demostrado que hay conducta deshonrosa, imposibilidad de hacer bien común o violencia, sino magnifica ese daño. A ver, si he sido una víctima... perdón, no estamos hablando de víctima, he sido una cónyuge perjudicada, ¿no? ¿Cómo demostraría un tipo de violencia? ¿Cómo me ha perjudicado? Con un informe psicológico, las terapias psicológicas que me ha tenido que demandar acudir todo un año, ¿no? O también de repente pues ha sido... Te iba a preguntar cuánto te ha durado la terapia psicológica en una separación. Una noticia pública, ¿no? La exposición de una infidelidad pública, entonces que ha generado en ella burla en el trabajo y ella se ha visto orillada a renunciar de repente del trabajo, ¿no? Que son casos reales. También. Entonces se está perjudicando porque no solamente se ha quedado sin trabajo a raíz de esta infidelidad y la vergüenza que esto ha ocasionado, ¿no? Con sus amistades más cercanas. Entonces aquí habría un claro pues ejemplo de una, ¿no? Que ha sido perjudicada. Pero como tú bien has dicho, en la jurisprudencia y en el código no dice pues que le van a quitar todo, ¿no?
No. Y aparte pedir una indemnización. O sea, claro, y esto en diferentes casos, es que todo, como te digo, va a depender de los años de convivencia, ¿no? ¿Qué tal si el marido o la mujer... en la mayoría de los casos es el hombre que deja a la mujer pues ya a los 60, 70, ¿no? Ya por meterse con una mujer más joven y finalmente esta mujer prácticamente hicieron un acuerdo en el que ella se iba a quedar toda la vida cuidando a los niños, perdió el trabajo, dejó de tener un desenvolvimiento, actualidad laboral, entonces reinsertarse al mundo laboral a los 60, 70 años definitivamente es más difícil y por eso muchos jueces dicen, ya, ella se queda con la casa, ¿no? O sea, después del divorcio, si bien les corresponde 50-50, pero ella se queda con el 50 que le corresponde a él. Ha habido casos de repente donde el matrimonio pues ha durado menos años y el juez dice, no necesariamente te tienes que quedar con el 50%, ¿ah? Puede ser el 10-20% de los bienes, no necesariamente. Ahora, en cuanto oscila la indemnizaciones, he visto varias jurisprudencias han coincidido entre 20.000 y 50.000 soles, ¿no? Eso es la indemnización, independientemente de la repartición de sociedades gananciales, ¿no? Vamos a aclarar. Sí. La repartición de las sociedades gananciales es de manera equitativa, 50-50. La indemnización viene a ser el porcentaje adicional a tu porcentaje como cónyuge que te corresponde, ¿ya? Entonces, para que la gente va a pensar, si no, bueno, soy cónyuge y me va a tocar el 10 o el 20%, ¿por qué no? Entonces, vamos a aclarar. Bien, entonces, ¿y qué pasa, Silvia, si en este matrimonio el hombre pues le retiene los bienes a la esposa, ¿no? Por ejemplo, le quita la tarjeta donde ella cobra sus saberes mensuales? Está en un proceso de divorcio, todavía no se va de la casa, ¿ya? Pero le extrae su cartera, la tarjeta donde cobra pues sus saberes, y él va y él cobra, ¿no? Y le dice, no me digas nada, porque si no, no te voy a dar ni un sol. Le dice, pero yo también trabajo y tengo mi plata y me estás atentando contra mi supervivencia, ¿no? Hay una violencia económica o patrimonial, ¿no? ¿Y cómo distinguir cuándo estamos entre una violencia patrimonial y económica? Acuérdate que si bien es cierto, cuando hablamos de violencia patrimonial, está afectando la supervivencia de la víctima. Y cuando hablamos de la violencia económica, no solamente estamos atentando contra la supervivencia de la víctima, sino contra la supervivencia económica de la víctima. En este caso, la supervivencia económica sería, pues, si se queda con mi tarjeta de crédito, de donde yo cobro mis saberes, está atentando contra mi supervivencia económica, ¿no? ¿Cómo me voy a ir al trabajo? ¿Cómo me voy los pasajes? Claro, eso es algo lo cual son temas personalísimos, ¿no? Tus ganancias, o sea, tu sueldo, incluso por más que sea tu esposa, se mantiene una reserva. Ahora, que dentro del matrimonio tiene que existir este deber de buena fe, de veracidad, donde ambos trabajan y ambos tienen que aportar por el bien común del hogar, ¿no? Distribuirse los gastos de salud, crianza, de manera equitativa. Claro, y quien gane más aportará más. Esa siempre va a ser la regla, ¿no? ¿Y qué pasa si están en un proceso de divorcio, están viviendo juntos y le quita los celulares, por ejemplo? No, bueno, yo te los compré y yo te los quito. Te quito el celular, te cancelo las tarjetas de crédito, ya no pago la luz, ya no pago el agua, y tú verás cómo provees el hogar para ti y para nuestros dos hijos. Es que habría que ver, ¿no? Son cosas muy diferentes, porque tú estás hablando del cobro de celular, o sea, del uso del celular, que es algo privado, y otra cosa de los servicios en común, ¿no? Quien se quede en la casa tiene que pagar, pues, ¿no? Más aún si es una mujer que trabaja o un hombre que trabaja, ¿no? Entonces, partimos desde ahí. Pero si el cónyuge te dijera, bueno, ahora te quito el celular, yo creo que ahí estaría atentando de repente con un derecho de la privacidad, ¿no? Si bien el titular en todas las líneas telefónicas, él sería el titular, sin embargo, ¿quién lo usa? Entonces, por ejemplo, yo sí he visto este tipo de pronunciamientos de protección al consumidor en otra esfera que sí se protege el derecho de uso. ¿Quién usa este celular? Entonces, de la noche a la mañana tú no le puedes quitar, porque le estás perjudicando en el trabajo. Es justamente por el matrimonio y la relación de confianza. De repente el esposo sacó la línea para la esposa, para los hijos, y el hecho que se separen de un momento a otro de manera intempestiva, no le vas a quitar la línea, ¿no? La vas a bloquear, anular los negocios y en temas de trabajo. Entonces hay un perjuicio intencional porque habría un tema que negociar, ¿no? Está bien, porque él podría decir esto, bueno, ya que estamos separados, entonces tú paga tus
el uso de tu plan mensual, ¿no? Y te doy 6 meses para que regularices, hacemos el cambio de nombre, eso se puede hacer dentro de todas las líneas. Ahora, pero si él lo hace de manera intencional, yo podría pedir una indemnización por eso, ¿no? Así es. Y bueno, eso. Mira, acá nos hacen otra A pregunta. ver. Si solo convivo 5 años, ¿tendría que darle algo si no tuve hijos? O sea, has convivido, pero ojo, a todos nuestros seguidores, estamos el día de hoy hablando del divorcio, en relación, también tema muy relacionado al caso de Majo Mantilla. ¿Qué hay del divorcio? ¿Hay indemnización? ¿Hasta cuándo lo puedo hacer? ¿Cuáles son las causales? De eso estamos hablando. Tema de alimentos vamos a hablar en otro momento. Pero acá nos preguntan, pues, si solo convivo. Vamos a suponer que la convivencia nos está hablando de una convivencia dentro del matrimonio. Si ha convivido 5 años, ¿tendría que darle algo si no tuvo hijos? O sea, En el supuesto de que sean casados. que se han casado. Así es. Yo considero, de acuerdo a mucha jurisprudencia hoy en día, si es que ambos trabajan, no es necesario pasarle una pensión de alimentos, salvo que no tiene hijos, salvo que tú has sido infiel, no, supongamos, has sido infiel y encima tu esposa, si bien trabaja, pero está en un periodo de haber sido operada, pues, ¿no? Está en un periodo de descanso. Acreditar cierto perjuicio, ¿no? Que en ese momento esté inhabilitada para trabajar. O sea, si bien es cierto, es muy profesional, tiene trayectoria, experiencia y todo, pero he tenido casos en los cuales justo en ese momento estaba atravesando un cáncer, le habían operado en la rodilla y se le había extendido el descanso hasta 3 meses, 6 meses, y ya en el centro de trabajo no te aguantan tanto. Pues, ¿qué tal? Y justo ahí cuando le operan, tengo hace poco una clienta que es oficial, el esposo también es oficial, y ella en medio de lo que está operada de la rodilla, el esposo le ha sido infiel. Así Entonces, ahí todavía como existe el deber conyugal de reciprocidad, pienso que ahí sí, ¿no? Pero por sí solo, ambos profesionales no. Ahí lo que correspondería es un divorcio mutuo acuerdo, si no hay ningún cónyuge culpable u otro inocente. Y si lo hubiera un cónyuge inocente y el otro culpable en otras de las causales del divorcio, entonces ahí sí se tendría que ver sobre la división y partición de los bienes, ¿no? Y un mayor porcentaje para el cónyuge perjudicado. ¿Bien? Así es.